Buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo A2, conformados por mis compañeras Margaret Michelle Gómez, Mayra Alejandra Santos y su servidora Yesenia Cardona. Nosotros les vamos a hablar acerca de la NIC 1, que habla acerca de la presentación de los estados financieros. Iniciamos con el objetivo. En este caso, esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general. Para asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores como las de otras entidades. Esta norma también establece todos los requerimientos generales para la presentación de los estados financieros y las guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre el contenido de estos. El alcance de esta norma es que la entidad aplicará esta norma al preparar y presentar los estados financieros de propósito de información general, conforme a las normas internacionales de información financiera NIF. También recordemos que otras NIF establecen requerimientos de reconocimiento, medición e información a revelar que sean necesarios en la presentación de los estados financieros. Esta norma no será de aplicación para la estructura y contenido de los estados financieros intermedios condensados, como tampoco para las entidades con actividades sin fines de lucro, ya que si la utilizan deberán modificar las descripciones para partidas específicas en los estados financieros. También es importante que conozcamos algunas definiciones. Los estados financieros de propósito general o denominados estados financieros son todos aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. La norma también nos habla acerca del término impracticable y es impracticable la aplicación de un requisito, por ejemplo, será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos que hayan sido razonables para poder hacerlo. Dentro de la norma también nos habla acerca de las normas de información financiera NIF, normas internacionales de contabilidad NIC, las interpretaciones CINIF y las interpretaciones SIC. De igual forma nos habla acerca de material o con importancia relativa. Y también esta misma norma nos indica que la información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento de esta podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de los estados financieros que proporcionan esa información financiera sobre una entidad específica que está informando. Recordemos también que esta materialidad o importancia relativa va a depender de la naturaleza o la magnitud de la información que se está presentando. De igual forma, también puede depender de ambas, tanto de la naturaleza como de la magnitud que representan los estados financieros. También se ensombrece si se comunica de una forma que hubiera tenido un efecto similar para los usuarios principales de los estados financieros que la omisión o expresión inadecuada de esa información. También tenemos cuáles son algunas de las circunstancias que pueden dar lugar a que información material o con importancia relativa esté siendo ensombrecida. Dentro de estas, las normas nos mencionan, por ejemplo, que una información con respecto a una partida material o con importancia relativa u otros sucesos se revela en los estados financieros, pero el lenguaje usado es vago o es poco claro. O, por ejemplo, cuando se comunica, pero no de la manera que corresponde hacerlo, que la información con respecto a una partida material o con importancia relativa, transacción u otro suceso esté dispersa por los estados financieros. Es decir, que no se informe en una sola partida acerca de una información que sea importante. También que partidas diferentes, transacciones u otros sucesos se vayan agregando inapropiadamente en los estados financieros y que partidas similares, transacciones u otros sucesos se desagreguen inapropiadamente, que no estén condensadas en una sola partida. Que la comprensibilidad de los estados financieros sea reducida como resultado de que haya información que se esté ocultando y que esta información sea material o con importancia relativa dentro de información no significativa.
También tenemos algunas otras definiciones, por ejemplo, las notas. Estas son las que contienen información añadida a la que se presenta en el estado de situación financiera, en el estado de resultados del periodo y otro resultado integral y en el estado de flujo de efectivo. Las notas deberán suministrar todas las descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en los estados financieros. Otro resultado integral va a comprender todas las partidas de ingresos, gastos que no se reconocen en el resultado del periodo tal como se requiere o lo permiten otras normas. Los ajustes por reclasificación son importes reclasificados en el resultado del periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo corriente o en periodos anteriores. También nos habla acerca de un resultado integral total y es el cambio en el patrimonio durante un periodo que procede de transacciones u otros sucesos, distintos de aquellos cambios derivados de transacciones con los propietarios en su condición de tales. También tenemos cuál es la finalidad de los estados financieros. Recordemos que los estados financieros representan una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Y estos tienen el objetivo de suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo que está teniendo una entidad y que ésta sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar decisiones económicas respecto a esta entidad. Y para cumplir este objetivo, los estados financieros deberán suministrar información clara y precisa respecto a los elementos siguientes: los activos que posee una entidad al periodo sobre el que se informa, los pasivos de este, cuál es el patrimonio, los ingresos y gastos en los que se deberán incluir las ganancias y pérdidas de la entidad, todas las aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos en su condición de tales, y cuáles son los flujos de efectivo que está generando esta empresa. También tenemos para que la información sea completa y sea pertinente y que le sirva a los usuarios, debe presentar un conjunto completo de estados financieros. ¿Y cómo está compuesto este? En primer lugar, un estado de situación financiera del periodo, un estado de resultados y otro resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio también del periodo, un estado de flujo de efectivos, las notas en las cuales deberán incluir un resumen de todas las políticas contables significativas y de otra información explicativa, y un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior. En específico o en especial, cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva o haga una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros. Continuamos con la información comparativa. La norma nos indica que la información comparativa mínima y que a menos que otros NIF lo permitan o requieran una cosa diferente, una entidad deberá revelar información comparativa respecto al periodo anterior para todos los importes que están incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Y la información comparativa adicional a considerar esto aquella que la entidad puede presentar información comparativa, además de los estados financieros comparativos mínimos requeridos por las NIF, que es lo que hablamos anteriormente, en la medida en que esta información se prepare de acuerdo con las normas de información financiera y que sean comparables con el periodo actual. También nos habla acerca de que cuando se realicen cambios en políticas contables haya una reexpresión retroactiva o una reclasificación en los estados financieros, una entidad deberá presentar como mínimo 2 estados de situación financiera, 2 estados de resultado y otro resultado integral del periodo. También 2 estados del resultado del periodo separados, si ésta los presenta, y 2 estados de flujo de efectivo, como también 2 estados de cambios en el patrimonio y todas las notas que sean relacionadas a estos estados financieros que la norma está solicitando. ¿Cuál es la estructura y contenido? En primer lugar, tenemos pues la introducción. En esta norma pues requiere revelar determinada información en el estado de situación financiera o en los estados de resultados del periodo y otro resultado integral.
o en el estado de cambios en el patrimonio. Además, requiere la revelación de partidas en estos estados o en las notas que correspondan. ¿Cómo se deben identificar los estados financieros? La entidad deberá identificar claramente los estados financieros de los cuales se trate y los deberá distinguir de cualquier otra información publicada en el mismo documento donde se están presentando los estados financieros. También tenemos el estado de situación financiera. ¿Qué información vamos a presentar en el estado de situación financiera? Todo lo pertinente a las propiedades, planta y equipo, las propiedades de inversión, los activos intangibles, los grupos de contratos dentro del alcance de la NIF 17 que también son activos y las inversiones que están contabilizadas utilizando el método de la participación. Hablemos también acerca de qué son activos corrientes y los activos corrientes y cómo los va a clasificar la entidad y cuándo lo deberá hacer. Esto lo deberá hacer cuando espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de la operación y en este caso que se vaya a realizar dentro de los periodos corrientes, ¿no? También que mantiene el activo principalmente con fines de negociación, ya sea para su venta, para poder arrendarlo. También que espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes al periodo sobre el que se informa. Eh, ¿Cuándo vamos a clasificar un pasivo como un pasivo corriente? Cuando éste se espera liquidar en el ciclo normal de la operación, cuando mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación y cuando el pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el cual la entidad está informando. Continuando con la información de la norma, sobre la información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas, se van a colocar ya sea el estado de situación financiera o en las notas o una subclasificación adicional a las partidas presentadas, clasificadas de manera que sea apropiada para las operaciones de la entidad. En el estado de resultado del periodo o el resultado integral, se muestra el resultado del periodo, otro resultado integral del total, el resultado integral del periodo siendo el total del resultado del periodo y otro resultado integral. De la información a presentar en la sección del estado de resultado del periodo, además de las partidas requeridas por otras NIF, la sección del resultado del periodo o el estado del resultado del periodo incluirán partidas que se presentan importes para el siguiente periodo. De la información a presentar en la sección del estado de resultado integral, en la sección del otro resultado integral presentará partidas por los importes del periodo de partidas de resultado integral y la participación en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación, separada en la participación de las partidas de acuerdo con la NIF. En el resultado del periodo, una entidad reconocerá todas las partidas de ingreso y gasto en un periodo de resultado, a menos que la NIF requiera o permita otra cosa. Una entidad puede presentar las partidas de otro resultado integral. Estas las que son netas de los efectos fiscales relacionados y antes de los efectos fiscales relacionados con un importe que muestre el importe acumulado del impuesto a las ganancias relacionado con las partidas. En el estado de cambios en el patrimonio, la información a presentar en ese estado de cambios es el resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de una controladora y los de las participaciones no controladoras. Otro es que en cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva reconocidos en la NIC 8, y para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final de cada periodo. Esto revelando por separado como mínimo los cambios resultantes del resultado del periodo, otro resultado integral, transacciones con los propietarios en su calidad. Sobre el estado de flujos de efectivo, acá la información sobre los flujos de efectivo proporciona a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo
y equivalentes de efectivo, tales como las necesidades de la entidad para utilizar estos flujos de efectivo. Las notas, la estructura de las notas, se presentarán de información acerca de las bases para preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables específicas. Otra es que revelarán la información requerida de la NIF que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros y proporcionarán información que no se presente en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. Una entidad presentará las notas en la medida que sea practicable de una forma sistemática, ordenada, para que la determinación de una forma sistemática la entidad considerará el efecto sobre comprender y poder comparar los estados financieros. La información a revelar sobre políticas contables. Una entidad revelará sus políticas contables significativas, incluyendo la base o las bases de medición utilizadas para elaborar los estados financieros y otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Una entidad va a revelar, junto con otras políticas contables significativas, o las otras notas, los juicios distintos que implican estimaciones que se han realizado a la gerencia en el proceso de la aplicación de las políticas contables de la entidad y que tienen el efecto más significativo sobre los importes reconocidos de los estados financieros. Causas de incertidumbre en las estimaciones. Una entidad va a revelar la información sobre los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre de la estimación al final del periodo sobre el que se informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el valor de los activos y pasivos dentro de un periodo contable siguiente. Con respecto a estos activos, las notas incluirán detalles de su naturaleza y su importe en libros al final del periodo sobre el que está informando. Sobre el capital, una entidad va a revelar la información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen los objetos, las políticas y los procesos que ella aplica para gestionar el capital. Para cumplir con esto, una entidad va a revelar lo siguiente: una información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos de gestión de capital. 2. Datos cuantitativos resumidos acerca de lo que se gestiona como capital o que la entidad posee como capital. 3. Los cambios de las dos anteriores desde el periodo anterior, si hubiesen cambios en alguna de ellas. Y 4. Cuando la entidad no haya cumplido con alguno de estos requerimientos externos de capital impuestos. Las consecuencias de este incumplimiento también se van a revelar. Sobre los instrumentos financieros con opción de venta clasificados como patrimonio, son considerados como patrimonio dentro de una entidad. En este caso de los instrumentos financieros con opción a venta clasificados como instrumentos de patrimonio, una entidad va a revelar a la medida en que lo haya hecho en otra parte. Por ejemplo, A, un resumen de datos cuantitativos sobre el importe clasificado como patrimonio. B, sus objetivos, políticas y procesos de gestión de su obligación de recomprar o reembolsar los instrumentos cuando les sea requerido por los tenedores de los instrumentos, incluyendo cualquier cambio sobre el periodo anterior. C, las salidas de efectivos separadas y esperadas con reembolso a recompra de la clase de instrumentos financieros. Y D, la información sobre cómo se determinaron las salidas de efectivo esperadas por el reembolso de compra. Otra información que vamos a revelar es el importe de los dividendos propuestos o anunciados antes que los estados financieros hayan sido autorizados para su emisión o que hayan sido reconocidas para distribución de los propietarios durante el periodo. Estos importes correspondientes a acción, importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no haya sido reconocido. Y una entidad revelará lo siguiente, ¿sí?, si no ha sido revelado en otra parte de la información publicada en los estados financieros. A,
el domicilio y forma legal de la entidad en el país que se ha constituido y la dirección de su sede social. Esto se refiere a la razón social donde se desarrolla sus actividades y si fuese diferente a la sede que está en la sede social. Y B, una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad, así como sus principales actividades. También el nombre de la controladora directa y de la controladora última del grupo. Y D, si es una entidad de vida limitada, información sobre la duración de la misma. Con respecto a la transición y fecha de vigencia, una entidad aplicará esta norma para los periodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero del 2009 y que permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta norma en periodos anteriores, revelará este hecho. Y la NIC 27 modificada en 2008 modificó el párrafo 106 sobre una entidad aplicará esta modificación para los periodos anuales que comienzan a partir del 1 de julio del 2009. Si la entidad aplica la NIC 27 modificada en los periodos anteriores, las modificaciones deberán aplicarse también en estos periodos y sobre la modificación se aplicará de forma retroactiva. Gracias.